Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa que pone bajo la lupa el quehacer de los diputados, los senadores y los congresos locales. Buenas noches, Néstor. Adriana, buenas noches. Y mire usted, pues todo se ha movido en torno a la tragedia que vive México a causa de los sismos. En ambas cámaras, la de diputados y la de senadores, se guardó un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas por los sismos que afectaron a 7 entidades de la República Mexicana y también por las víctimas mortales de los huracanes. Les solicito ponerse de pie. Nuestro homenaje a esta sociedad civil, a esta juventud viva, al Ejército Mexicano, a la Secretaría de Marina, a los rescatistas internacionales de más de 10 países que se solidarizaron con el pueblo de México y a las naciones que mandaron ayuda humanitaria para mitigar los efectos de este sismo. A todos ellos, reconocimiento y homenaje de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias. Tema que ha causado una gran polémica es la exigencia de la sociedad que los partidos políticos donen sus presupuestos para la reconstrucción de las zonas afectadas. El PRI ha sido el primero en confirmar que entregará el 100% de sus recursos. Un oficio donde renunciamos a la... El PRI cumplió con su palabra y su presidente Enrique Ochoa se presentó ante el INE para renunciar a los 258 millones de pesos de sus prerrogativas que le tocaban para el resto del año. Y hoy en la tribuna de San Lázaro, en el Pleno, César Camacho, líder de la bancada de ese partido, presentó la iniciativa de reformas constitucionales simples y concretas que contemplan: 1. Eliminar las prerrogativas de los partidos políticos a nivel nacional y local, lo que significaría tan solo en el 2018 un ahorro de 12.600 millones de pesos. Para que la actividad partidaria no le cueste nada a los ciudadanos y la sufraguemos los políticos, nuestros militantes y nuestros simpatizantes. Eliminar a los representantes plurinominales a nivel federal y local, lo que significa un ahorro también únicamente para el 2018 de 11.600 millones de pesos. Estas simples acciones suman un total de 24.200 millones de pesos que, para ponerlos en su justa dimensión, equivalen a construir 121,000 viviendas para los damnificados. Debemos trabajar, como siempre, por México, por la gente que lo merece todo, por aquellas y aquellos que han sido afectados por una desgracia natural. El PRI pidió a la oposición voluntad para acelerar los trámites para concretar la reforma constitucional a fin de que el presupuesto del próximo año contemple más recursos en apoyo a los afectados por los recientes sismos en el país. Y si bien el PRI ya dio el primer paso, sin embargo, senadores de PAN, Morena y PRD estuvieron echándose la bolita antes de replicar. La propuesta formal del PRI ya está sobre la mesa: cero financiamiento a los partidos políticos el próximo año y rechazar lo que les queda del presupuesto de este. Pero el resto de los partidos políticos siguen poniendo pretextos para evitar que las carretadas de dinero que recibirán el próximo año se usen para cubrir la urgencia y las necesidades que hoy tienen millones de mexicanos. Que se detenga la construcción del nuevo aeropuerto, que implique un gasto de 200,000 millones. Y como alternativa, se construyan 2 pistas, nada más, en el aeropuerto militar de Santa Lucía, que se eliminen las pensiones de los expresidentes. En el PAN dicen que apoyarán la propuesta, pero no dicen cómo ni cuándo. El Frente Ciudadano por México, los panistas y miles de ciudadanos, expresiones diversas, ha planteado suprimir al 100% el subsidio a los partidos políticos y al mismo tiempo poner en marcha un plan de austeridad del sector público. El PRD optó por el camino burocrático de la creación de un fondo especial. La creación del Fondo Nacional de Reconstrucción 2017 es un instrumento que pensamos más adecuado para recibir, administrar y distribuir los recursos para el enorme desafío
que supone emprender la reconstrucción de decenas de miles de viviendas. Mientras una buena parte de la clase política pone pretextos o de plano guarda silencio, como lo han hecho hasta ahora las dirigencias nacionales de esos partidos, ellos sufren una devastadora realidad, la de haber perdido absolutamente todo. Más tarde, el PAN salió en su defensa para hablar de las reformas al marco legal. Nuestra propuesta es una suerte de ley transitoria por un año que deja sin efectos el artículo 51, que es la regla que establece el procedimiento de cálculo del financiamiento, y entre tanto, estos meses que faltan del 2017 y el año completo de 2018, se establece una regla transitoria con una reducción sustancial del 85% de actividades ordinarias y del 50% de actividades de campaña. Esto implicaría que en 2017 tendríamos la posibilidad de reasignar 1,000 millones de pesos de manera inmediata y en el 2018 otros 5,000 millones. Es una solución rápida. En una sesión la puede resolver la Cámara de Senadores y en otra sesión la puede resolver la Cámara de Diputados. El Partido Verde, por su parte, se sumó a la decisión de solidaridad del PRI y agregó verdaderas muestras de austeridad al proponer la reducción en gastos de campaña y además renunciar 85 millones de pesos de su presupuesto para 2017. El Partido Verde le entró al reto de renunciar a recursos públicos que se otorgan a los partidos políticos para destinarlos a los afectados por los sismos. Estaremos hablando poco más de 20 millones de pesos de lo que se nos estaría descontando en lo que es estos meses de este año, ¿sí? Porque si hablamos del total del 25% del descuento que nos estarían haciendo en un año, estaremos hablando alrededor de 85 millones de pesos. Su planteamiento, dice, coincide con el del PRI, en que se otorguen recursos de manera inmediata, pero asegura que va más allá. Adelante, bienvenido. El cero financiamiento público a los partidos políticos, ¿qué quiere decir? 0 pesos y 0 spots en radio y televisión, porque la prerrogativa que se le asigna a los partidos políticos es el recurso económico y el recurso en especie, que en este caso son los spots. Proponen la creación de un comité ciudadano de mexicanos notables para que dé seguimiento a los recursos, además de una reducción en el número de legisladores. Ellos dicen, eliminemos los plurinominales. Y nosotros decimos, no nos quedemos en eliminar los pluris. Vamos a recortar más sensiblemente y podemos ir a recortar un 60% de la Cámara de Diputados y en el Senado quedarnos con 32 senadores. Eso nos permitiría tener un mayor ahorro. El senador Carlos Puente anunció que han solicitado una audiencia con las autoridades del INE para que esta misma semana se pueda hacer la solicitud formal de renuncia a esos recursos. Néstor, ya lo dijo el presidente, la primera cifra, la cifra preliminar de la primera etapa para la reconstrucción será de 37,000 millones de pesos. Tenemos 9,000 millones de pesos del Fonden y más lo que se vaya sumando de estos recortes al presupuesto, estas propuestas de los partidos políticos, y veremos en la entrevista que tendremos de la presidenta de la Comisión de Hacienda más adelante qué más se puede recortar y si realmente se va a contar con ese dinero para la reconstrucción y el daño a los damnificados. Pero la parte importante también que tenemos que ver, Adriana, auditorio, es el hecho de que ciertamente pues los ciudadanos no nos sentimos satisfechos con gastar tanto dinero en los partidos y en los políticos y recibir en realidad tan poco a cambio en lo que se refiere al servicio público que nos brindan tanto legisladores como funcionarios públicos. Y entonces, pues vamos a ver cómo cómo resuelven los políticos, cómo resuelven los legisladores, cómo resuelve el gobierno este ánimo social que está reclamando que el dinero salga, se junte y se aplique de buena manera. Vemos que algunos partidos ya están en ánimos de renunciar a estas prerrogativas. Vamos a ver y esperemos, y desde este foro exigimos a los demás partidos a que se sumen a renunciar a sus prerrogativas, Néstor. Así es, Adriana. ¿Qué más tenemos? Tenemos la entrevista que le hizo Víctor Sánchez Baños a la senadora Ana Lili Herrera, presidenta de la Junta de Coordinación Política. Un gran esfuerzo ha realizado la sociedad civil para aglutinar dinero en diversas cuentas bancarias para beneficio de las víctimas de los sismos del pasado 19 de septiembre. De ello necesita haber orden y precisamente va a platicar con nosotros la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ana Lili Herrera. Creemos que esta emergencia pues, tendrá también efectos posteriores y consideramos que atender la vivienda de quienes pues, prácticamente se van a quedar desamparados será muy importante. Estamos pensando que será un fondo
de unos 50 millones de pesos que se podrán potenciar a través de mecanismos financieros y que provienen de la dieta de los senadores fundamentalmente y de las aportaciones que hagan los diferentes grupos parlamentarios de sus prerrogativas aquí en el Senado. Desde luego son aportaciones voluntarias que todos haremos, pero nos parece que un piso muy importante serán estos 50 millones de pesos. Y obviamente que se estarían aplicando en coordinación con la banca de desarrollo. Eso es muy importante que se sepa, con testigos sociales, para darle transparencia y para garantizar que llegue a donde realmente se necesita este apoyo para vivienda. Ese gran esfuerzo de los mexicanos por juntar dinero para la reconstrucción también ha participado la clase política, el Senado, la Cámara de Diputados, partidos políticos, pero en la sociedad en general, codo a codo, ha juntado poco dinero o suficiente para lograr un grano de arena para la reconstrucción del país. Hay que cuidar que esos recursos no se utilicen con fines políticos y de ello está comprometido la clase política. Gracias, Víctor. Y ahora es el turno de nuestra especialista en temas financieros, Alicia Salgado. Hola muchachos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles y bueno, lamento mucho lo acontecido a muchas personas que están sufriendo por los daños del terremoto que tuvimos recientemente en la zona central del país y también en el sureste. Sin embargo, la vida continúa y también la actividad legislativa, y una de las iniciativas que están entrando al Congreso es la ley para regular a las instituciones de tecnología financiera, conocida coloquialmente como ley FinTech. Hace más o menos año y medio, los intermediarios financieros, todos los regulados, bancos, casas de bolsa, todas las SOFOMES, SOFOLES, SOFIPOS, SOCAS, todos, uniones de crédito, han estado trabajando con las autoridades financieras para conocer cómo sería esta participación que está siendo para muchos desigual, porque hoy por hoy estas tecnologías de contacto que han facilitado el intercambio de bienes y servicios también han incursionado en los servicios financieros. Y a través de una aplicación puedes ligar cuentas bancarias, a través de una aplicación puedes intercambiarte monedas o pagarte con monedas criptográficas, en fin. Sin embargo, todo esto está fuera de la ley, no está regulado, y en México lo que no está regulado no está permitido. En consecuencia, se prevé que en el legislativo haya una muy fuerte actividad de cabildeo. La iniciativa pasó por el proceso de mejora regulatoria, pero decidieron ir al Congreso para encontrar la forma de cambiar y ajustar y equilibrar intereses. Esto es lo que vamos a estar escuchando en los próximos días y vamos a estar puntualizando uno por uno cada uno de los elementos de esta ley FinTech. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Gracias, Alicia. Vamos a un corte comercial desde las cámaras. De regreso recibiremos aquí en el estudio a la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Georgina Cruz, del PAN, y al secretario de las Comisiones de Presupuesto y de Hacienda, el priista, Ricardo García Portilla, del PRI, para hablar de la iniciativa para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y los ajustes al presupuesto 2018 para hacer frente a la reconstrucción por los sismos devastadores del 7 y 19 de septiembre. Volvemos. Estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros, y esta noche nos acompañan en el estudio Gina Cruz, quien es presidenta de la Comisión de Hacienda, y Ricardo García Portilla, quien es secretario de la Comisión de Hacienda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están, diputados? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, muchas gracias. Estamos en medio de una crisis tremenda, 2 sismos que atacaron al país. Después del 85 nunca habíamos tenido esta crisis de tal magnitud. Y va a costar mucho dinero reconstruir todos estos daños ocasionados por los 2 sismos. Se cuenta actualmente con un presupuesto de 5.2 billones que se va a discutir una vez que se apruebe la ley de ingresos, se va a discutir y aprobar en la Cámara de Diputados. Se tienen que hacer muchos recortes para lograr esta reconstrucción.
que como fecha, como dato preliminar tenemos que va a costar 37,000 millones de pesos. Es una cifra preliminar, seguramente va a costar más. El monto para las puras escuelas, para reconstruir las escuelas, es de únicamente 4,000 millones y tenemos en el Fonden 9,000 millones de pesos. ¿Cuáles son los rubros que consideras, Gina, se pueden recortar? ¿Qué se puede hacer sobre este presupuesto? Bueno, Adriana, Néstor, muchas gracias por la invitación. Bueno, comentarte que efectivamente, como tú lo has comentado, vamos a iniciar precisamente el día de mañana ya con el análisis de lo que será la ley de ingresos la propuesta presentada por el Ejecutivo Federal, que de ahí, bueno, pues conllevará el análisis del presupuesto de egresos. Obviamente, la propuesta que presenta el Ejecutivo, que es por alrededor de 5.2 billones de pesos, tendrá que, dentro del análisis del presupuesto, bueno, pues modificarse la propuesta que viene de origen del Ejecutivo. Y obviamente yo espero y estoy cierta que por parte de con quienes nosotros trabajamos estos temas, que es la Secretaría de Hacienda, estará muy de acuerdo en que estas modificaciones, que seguramente todos los partidos políticos estaremos de acuerdo en hacer, podrán tener, bueno, pues buen resultado, ¿no? Porque la verdad es que tenemos partidos y procesos electorales muy, pero muy caros. Prácticamente nos gastamos en partidos y en el INE, pues lo mismo que va a costar la reconstrucción. Y no estoy diciendo que tengan que desaparecer los partidos, pero la sociedad mexicana no se siente, digamos, acompañada por sus políticos, por sus partidos y por sus gobiernos. No sentimos, los mexicanos, que nos estén regresando los políticos lo que les pagamos para que nos conduzcan, nos lideren, nos den leyes y nos gobiernen. Está planteado muy claramente, en la mesa está, que los partidos encuentren el mecanismo para que haya dinero ya, en la propuesta que hace el PRI, 1,000 millones de golpe y porrazo, que no son suficientes, pero es algo que podrían estarle regresando a la sociedad. Así es. Gracias, Néstor. Lo señalabas bien, Adriana, en el Fonden hay 9,000 millones de pesos. El siguiente año se está discutiendo en la Cámara ya la ampliación a 5,000 más. Tenemos el bono catastrófico, que son 150 millones de manera inmediata, es decir, 3,000 millones de pesos más. Tenemos el bono cupón cero o bono de desastres naturales, que son 6,000 millones más. Y aún así, lo que sí es necesario es ver todos estos fondos y darles uso que tienen. Aún así es cierto, es insuficiente por la magnitud de los sismos que vivimos, desafortunadamente, y que tiene razón Néstor. Hay mucha gente dolida en su patrimonio, en su vida, en sus bienes, que requiere una respuesta. Y por eso es que el PRI propuso de manera inmediata lo que queda del presupuesto de este año todavía porque les ministren, en el último trimestre, cuatrimestre, que sea destinado específica y rápida e inmediatamente hacia los damnificados. En el caso del PRI suman 258 millones de pesos. Si sumas los de los demás partidos, dan esta cifra de 1,000 millones de pesos. Si hacemos este mismo ejercicio para el siguiente año, nos dan los 6,000 millones de pesos, es decir, nos dan 7,000 millones de pesos. Tú señalabas muy bien las cifras de que sumado a lo que recibe el INE, son casi 30,000 millones de pesos, nos da prácticamente lo que se requiere para la reconstrucción. Y este es precisamente el debate y análisis que vamos a señalar, porque es muy importante señalarlo en materia de ingresos, y qué bueno que está aquí nuestra presidenta de la comisión. De hecho, no hay miscelánea. No hay miscelánea. Exacto, Adriana, no hay miscelánea. Entonces, jamás se está explorando esa parte que jamás, ¿sí? Segundo, tenemos que cumplir con la consolidación fiscal, que es que el gobierno no se vaya a endeudar. Ricardo, derivado de un reclamo social que es genuino, la gente está harta, como dice Néstor, de los partidos políticos, el PRI el martes pasado saca una iniciativa en donde pretenden eliminar los diputados plurinominales y eliminarlo el financiamiento público a los partidos políticos, con varios candados, con varias cosas que se tendrán que tomar en cuenta. Los demás partidos, ¿cuál es la opinión de tu partido, Gina? ¿Ustedes van a hacer lo mismo? ¿Se puede? ¿Hay un mecanismo en el que los partidos políticos, un mecanismo legal que puedan renunciar a este dinero? Bueno, precisamente el PAN, junto con otros partidos políticos, ya se presentó también una iniciativa y una propuesta igual para reducir el financiamiento, y no únicamente a los partidos políticos, sino también una serie de propuestas
en el tema en materia del Ejecutivo Federal, donde creemos que sí se puede, ¿no? Estamos hablando, y lo platicamos un poquito hace ratito, aquí con Néstor, o sea, es importante reducir todos aquellos gastos y privilegios que se dan a los funcionarios públicos, como por ejemplo lo que es el seguro de gastos médicos mayores, que finalmente pues el trabajador de a pie, pues si quiere tener seguro de gastos médicos lo tiene que pagar, ¿no? Y yo creo que en este sentido tenemos que ser nosotros también muy responsables. También tenemos la posibilidad de analizar todas aquellas iniciativas que en materia de miscelánea fiscal se han presentado, que son muchas, entre ellas la reducción del IEPS, ¿no? En gasolinas. Bueno, total, lo que también quiero comentarte es que hay ingresos excedentes, que nosotros, por ejemplo, aprobamos una ley de ingresos 2017. Hasta ahorita ha habido excedentes hasta de 396 mil millones de pesos que el gobierno federal los gasta o los utiliza en lo que finalmente decide. ¿Por qué? Porque no estaban proyectados, no estaban en un proyecto de presupuesto de egresos. Entonces, yo creo que este tema hay que irlo revisando dentro de la iniciativa que ha presentado la Ejecutiva y dentro de los trabajos que vamos a estar haciendo dentro de la comisión, lo vamos a ir viendo y efectivamente, como no se sabe, Gina, estos excedentes en qué se han utilizado o se utilizan de forma discrecional, ¿de qué cantidad? Ahorita estamos hablando, la proyección a terminar el 2017 será de 396 mil millones de pesos. Que finalmente, bueno, seguramente muchos de ellos ya se han utilizado, pero también hay que decirlo, o sea, este gobierno ha sido muy efectivo en cuanto a la recaudación, ¿no? Igual tú vas a las oficinas de SAT y tú ves que cada día va cambiando la cantidad porque ha sido muy efectivo en cuanto a la recaudación de los ingresos tributarios. Entonces, yo creo que ese análisis se tiene que hacer dentro de la Comisión de Hacienda y, por supuesto, el resultado pues ya se tendrá que ver dentro de la Comisión de Presupuesto, ¿no? A ver, aquí hay una pregunta para los dos. Como decía, diputada, este temblor, estos sismos llegaron a mover todo. Y sin duda ganaremos los mexicanos si empezamos a tener todo un cuerpo de funcionarios públicos, altos y medios, que dejen de tener los privilegios que tienen, porque, como decíamos, ¿por qué se va a pagar el señor subsecretario o el señor director general con mi dinero, que pago de mis impuestos, su seguro de gastos médicos? ¿O por qué se va a pagar un chofer, ¿sí?, que si hay alguna persona que tiene chofer, se lo paga de su salario o de sus ganancias? Pero el tema aquí sería, a ver, bueno, podemos encontrar con que esto va a servir para que la sociedad y para que el gobierno cambien, pero en lo inmediato, ¿qué se puede hacer para que haya más dinero para fondear la reconstrucción y el apoyo a los damnificados por los sismos? A ver, vuelvo a esa parte, Néstor. Eliminar los plurinominales, como lo señala el PRI, y eliminar el gasto que se aplica en partidos políticos y en campaña, significaría 26 mil millones de pesos que estarían para el tema precisamente de la reconstrucción. Pero no serían 26 mil millones de pesos de una sola ocasión, sino serían 26 mil millones de pesos que serían recurrentes. Es decir, serían cada 2 años o cada 3 años, de tal manera que tendrías esa parte para la reconstrucción y para requerimientos del país. Por eso es que esta propuesta del PRI es sólida. Señalaba mi compañera Gina del superávit, de recursos extraordinarios. Por ejemplo, por la cantidad que ella señala, ahí están los remanentes del Banco de México. Y los remanentes del Banco de México fueron ocasionales. Es la ganancia cambiaria que tiene el Banco de México, pues cuando sube el dólar. Te compra el dólar a 15 pesos, después esa diferencia de 2 o 3 pesos, pero no es permanente. Entonces, no podemos pensar que esos remanentes del Banco de México van a ser permanentes. Aún más, no podemos pensar que se puedan gastar en lo que decidamos, porque aprobamos una ley que señala que se debe de ir a pago de deuda y a infraestructura. Entonces, vamos a ver la parte de la ley que corresponde a infraestructura, que es un 20%, pero no podemos cambiar el 80% que ya tiene un fin específico, que es pagar deuda pública. Diputada. Pues yo creo que ahorita tú la pregunta que nos hacías era en lo inmediato. Yo creo que en lo inmediato es hacer reducción de gastos, como inclusive la Cámara de Diputados ya ha manifestado que se van a ahorrar 60 millones de pesos. Yo creo que el Ejecutivo Federal, el Poder Judicial, inclusive el INE, también deben de hacer estas manifestaciones de cuánto se van a ahorrar en lo inmediato y cuánto dinero se debe regresar a la Tesorería de la Federación, cuánto dinero debe tener
la Secretaría de Hacienda en acceso para poder utilizarlo en lo inmediato. Yo creo que eso es fundamental, y aquí hay algo muy importante. Este recurso, el que sea, el del próximo año, el de los partidos políticos, aquí va a haber algo que se tiene que lograr, la transparencia y rendición de cuentas, porque no es posible que después no sepamos en qué se gastó el dinero y sobre todo, pues si va a haber recurso de ahorros de partidos, etcétera, dónde se va a gastar el dinero, y la rendición de cuentas va a ser muy importante. La transparencia, que es algo que todos los mexicanos tenemos que exigir. Diputados, muchas gracias, acabó el tiempo, y muchas gracias a usted por estar con nosotros cada semana a las 10:30 de la noche aquí en Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que se ocupa de poner bajo la lupa el trabajo del Poder Legislativo mexicano, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los congresos locales. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.